Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender una reflexión, una verdad que necesitamos comprender en toda su profundidad. Necesitamos estudiarla, profundizarla y sobre todo experimentarla. La reflexión de hoy está titulada Nuestros privilegios en Cristo Jesús. Esta es una experiencia que desgraciadamente no comprendemos en toda su profundidad. Y por esto, y lo vamos a ver a través de la reflexión, ¿verdad? No tenemos una experiencia total y completa con Cristo. Vamos a tratar de entender qué es lo que nos quiere transmitir nuestro Dios y así tener una experiencia más profunda, ¿verdad? Dice, plena y gratuita es la invitación que nos llega. Venid a mí todos los que estéis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Hemos hablado en muchas ocasiones sobre este asunto, ¿verdad? Esta invitación que nos hace Cristo es tan profunda y tan incomprendida en realidad. Lo vais a ver a través de la reflexión, ¿verdad? Porque lo que está diciendo es que en realidad estamos viviendo en un mundo que está separado de Dios. Y estamos desprovistos en realidad de su presencia, ¿verdad? Tal como Él em, nos ha creado, ¿verdad? Unidos a su Espíritu. Por eso nos dice aquí, venid a mí todos los que estéis fatigados y cargados, es decir, desprovistos del Espíritu. Necesitamos tener esta experiencia y a esta experiencia en realidad nos invita Cristo. Dice, yo os haré descansar. ¿Descansar de qué? ¿Verdad? De todos los problemas que este mundo nos da, porque en realidad estamos viviendo en un territorio enemigo, ¿verdad? Aquí el príncipe de este mundo es el enemigo de Dios, en realidad. Y necesitamos entender esto porque todavía no hemos captado este mensaje, ¿verdad? El cristianismo trata de mejorar este mundo cuando este mundo está destinado al fuego y necesitamos comprender esta profunda realidad. Dios quiere rescatarnos de este mundo y recrear de nuevo, ¿verdad? Este mundo. Por eso somos una nueva creación. Estamos invitados a la boda del Cordero a una nueva creación, ¿verdad? Dice, llevad mi yugo y aprended de mí. Y cuando dice llevad mi yugo, ¿cuál era el yugo de Cristo? El Padre en él. Este es el yugo. Y dice yugo ¿por qué? Porque el enemigo de Dios dijo que el Espíritu de Dios en nosotros no nos deja ser libres, ¿verdad? No nos hace libres. Cuando Cristo dice en realidad, y el Padre, que cuando tenemos su espíritu es cuando en realidad somos libres. Y ahí tenemos que entender el simbolismo del lugar santísimo, del arca del pacto, que representa nuestra mente. La presencia del Padre y de Cristo es la garantía de libertad, de poder tomar decisiones en libertad. Y hoy, sobre todo hoy, lo que está pasando en el mundo, deberíamos de entender hacia dónde vamos, hacia una dictadura feroz del espíritu de este mundo que hasta ahora nos ha engañado que tenemos una cierta libertad. Es falso. Hoy más que nunca deberíamos de ver que nos está imponiendo ciertas cuestiones, limitando nuestra libertad. ¿Y por qué ocurre esto? Porque se está agotando el tiempo, porque se está formando la última generación, porque entendemos la profunda realidad de qué significa Cristo nuestra justicia. Por fin, ¿verdad? Por fin. Dice, llevad mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. La presencia de su espíritu es la garantía de libertad. Eso es lo que trata de decir.
Y del otro lado de la moneda, ¿verdad? La otra cara de la moneda es, lo que trata de decirnos es que no somos libres tal como nosotros pensamos, porque eso es lo que el enemigo nos engañó y nos dijo que él creará un mundo en donde seremos libres sin la presencia del Espíritu. Y hoy podemos ver que Cristo tenía razón. No somos libres. Hoy se nos está imponiendo cómo y de qué manera. Y esto es apenas el inicio, ¿verdad? Vamos a un mundo de una dictadura feroz, ¿verdad? Esta es la profunda realidad. Dice, qué invitación. Y la realidad es esta, queridos. Nosotros tenemos que entender, y no entendimos en toda su profundidad la obra de Cristo. ¿Qué vino Cristo a hacer? Reconectarnos con el Espíritu, consigo mismo, ¿verdad? Con la libertad, con la vida, con el Espíritu. Esta es la obra que Cristo sobre todas las cosas vino a hacer. Liberarnos de este yugo y ponernos bajo su yugo, ¿verdad? Lo dice yugo, ¿por qué? Porque alguien dijo que su presencia es un yugo, cuando en realidad es la demostración de la libertad. Y una vez más, quiero resaltaros el lenguaje del cielo, queridos. Fijaos cómo habla el cielo, para que podamos entender. Dice, porque mi yugo es fácil. La presencia de su espíritu, que es la garantía de libertad, ¿es un yugo? No es un yugo, queridos, es precisamente garantía de libertad. Pero ¿veis? ¿Entendéis cómo se expresa? Porque nosotros, cuando tenemos el espíritu, por fin entendemos la verdad. Y eso es lo que también tratará de ayudarnos a comprender a través de esta reflexión, ¿verdad? Dice, ¿qué invitación? Fue esta invitación la que Cristo hizo a Enoc antes de que el mundo fuera destruido por un diluvio. Aquella época no era más favorable para el desarrollo del carácter cristiano que la actual. ¿Y qué es este desarrollo del carácter cristiano? Es precisamente comprender cómo somos de verdad libres en la presencia del Espíritu, conectados con Dios, ¿verdad? Con esta naturaleza que habíamos perdido en Edén, ¿verdad? Dice, aquella época no era más favorable para el desarrollo del carácter cristiano que la actual. Y sin embargo, leemos que Enoc caminó con Dios. ¿Qué significa esto? Hoy, más que nunca, deberíamos de entender qué significa esto. Porque Enoc, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo en aquel mundo, hay que entender lo que pasaba en el mundo antediluviano, ¿verdad? Enoc no se contaminaba, no vivía como todo el mundo, sino que él caminaba con Dios. Esto quiere decir en la verdad, y lo entenderemos, ¿verdad? Dice, Cristo fue tan verdaderamente el Salvador de Enoc como lo es nuestro, y en su poder clave, y en su poder, a pesar de la corrupción de aquella época degenerada, dice, Enoc perfeccionó un carácter cristiano. Es decir, en todas sus decisiones vitales de todos los días, ¿verdad? Lo primero era Dios. Todo lo que escojo, todo lo que elijo tiene que ser conforme con la voluntad de Dios. Pero para eso necesitamos entender la verdad, toda la verdad en su contexto correcto, ¿verdad? Y solamente así podemos elegir bien y en verdad, porque elegir mal no es garantía de la presencia de Cristo. Cristo no se puede contaminar, ¿verdad? Nosotros podemos elegir mal, pero en aquel momento tenemos que entender que el Espíritu nos abandona, porque pecado y Espíritu es incompatible. Es que pecado en realidad es la no presencia de Dios. Esto es pecado, separación de Dios en toda su profundidad. Lo que trata de ayudarnos a comprender, ¿verdad? ¿Cuándo pecamos? Cuando la presencia de Dios no nos acompaña, ¿verdad? ¿Y cuándo vivimos en santidad? Cuando la presencia de Dios nos acompaña, ¿verdad? Y eso es lo que trata de decirnos. Enoc perfeccionó un carácter cristiano. Enoc caminó con Cristo en la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice la voz que nos dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Y eso no logramos entenderlo, queridos, porque nuestra experiencia es tan degradada,
¿verdad? Nos hemos alejado tanto de Dios que no logramos entender esta profunda realidad. Nosotros estamos en tinieblas y creemos que somos libres. Creemos que caminamos con Dios mientras decimos que pecamos hasta que Cristo viene. ¿Y por qué decimos pecamos hasta que Cristo viene? Precisamente porque estamos andando en tinieblas y no logramos darnos cuenta. Yo sé que son palabras duras y mucha gente les cuesta tragar esta realidad, pero necesitamos entender de una vez en qué mundo vivimos, desprovistos del Espíritu, y por qué nuestra experiencia es la que es. Es precisamente porque estamos desprovistos del Espíritu y necesitamos estar conectados. Y esto es lo que tiene que ocurrir en la boda del Cordero, ¿verdad? Estar conectados completamente con el Espíritu. Aquí somos parcialmente conectados con el Espíritu. Ahora, porque si no, de otra manera no entenderíamos la verdad. Y es la verdad la que nos tiene que santificar, es decir, apartar de los valores, entre comillas, de este mundo, de todo lo que este mundo representa, porque lo que este mundo representa no es la voluntad de Dios. Esto necesitamos entender. Este mundo ahora mismo está guiado, conducido, y una vez más lo recalco, hoy deberíamos de verlo. Son todos a una. La gran pregunta es, ¿quién les gobierna en el fondo? ¿Por qué están todos a una? Estos días escuchaba a un político diciendo, no, se le tiene que dar la medicina, sacar los militares, forzarlos y todos que estén recibiendo la medicina. ¿Dónde está la libertad? Es totalmente contrario a la Constitución y a los valores que supuestamente hasta ahora nos ha dicho y trataba, o sea, alguien trataba de engañarnos, decirnos, no sois libres. ¿Dónde está la libertad? Necesitamos comprender en qué mundo de verdad vivimos, ¿verdad? Y en la trampa en la cual fuimos sumidos, ¿verdad? La voz que dice, el que me sigue no andará en tinieblas, entenderá la verdad en toda su profundidad, dice, dijo las mismas palabras a Enoc, asegurándole que si seguía al Salvador, no andaría en las tinieblas de la ignorancia, si seguía al Salvador. Y aquí debería de encenderse la bombilla y decir, ¿por qué nos está pasando lo que nos está pasando? ¿Tenía Dios razón cuando a través de la sierva nos dijo que este pueblo camina solo, que el Espíritu no le acompaña? ¿Por qué nos está pasando lo que nos está pasando? Deberíamos de entender, porque aquí nos dice, asegurándole que si seguía al Salvador, es decir, en toda la verdad, entendería la verdad y le seguía a través de la verdad a Cristo, no andaría en las tinieblas de la ignorancia. ¿Cómo estamos ahora? Sé que cuesta, son verdades que duelen. Pero si no entendemos estas verdades, queridos, seguiremos en tinieblas, seguiremos en ignorancia. Necesitamos reconocer cuál es nuestra auténtica condición, porque si no entendemos esto, ¿cómo vamos a desear ser unidos a Cristo si nos gusta este mundo, si nos gusta esta falsa libertad? ¿Comprendéis? Tiene que haber una línea de demarcación entre cuál es el reino de Dios, qué significa libertad y cuándo somos de verdad libres, y este mundo. Tiene que haber una línea de demarcación. Y no puede ser que el cristiano crea que en este mundo es libre cuando en realidad estamos sumidos en la más feroz dictadura. Todo esto ha sido un engaño y cada día que pasa lo vemos. Cada día que pasa lo vemos. Esta trampa en la cual estamos, ¿verdad? Dice, el Señor instruyó a Enoc y lo hizo su centinela, ¿verdad? Dando advertencias. Recuerden que era antes del diluvio, ¿verdad? Y lo hizo su centinela en su momento, en su época, en su tiempo, ¿verdad? Dice, fue un testigo fiel de Dios, advirtiendo a los habitantes del viejo mundo que no siguieran el ejemplo de los adoradores de Caín, sino que sirvieran al Dios vivo. ¿Y esto qué significa, queridos?
vivían sin la voluntad de Dios, caminaban sin Dios, vivían como les daba la gana, ¿verdad? Dice también Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó de estos diciendo, he aquí que el Señor viene con 10,000 de sus santos para ejecutar el juicio sobre todos y para convencer a todos los impíos de entre ellos de todas sus obras impías que han cometido impíamente y de todos los duros discursos que los pecadores impíos han pronunciado contra él. Fijaos, dice, es nuestro privilegio caminar como lo hizo Enoc. Pero solo podemos caminar como lo hizo Enoc si nos conectamos con el Espíritu, si elegimos caminar con Cristo, entendiendo que el Espíritu es Cristo mismo, ¿verdad? Dice, Cristo nos ha asegurado que aquellos que caminan en sus pasos son sus discípulos, sus verdaderos representantes. Y aquí necesitamos entender sus verdaderos representantes, porque el hombre, y comentamos sobre esto, vimos todas esas cosas, pero es que hay tanto engaño en este mundo que no lo hemos comprendido. El hombre necesita estar sometido y que alguien le diga siempre lo que tiene que hacer, cuando en realidad el único sometimiento es a Cristo. Y cuando caminamos con Cristo, Cristo, eso es lo que nos trata de decir, tomad mi yugo, dejaros guiar por mí. Eso es lo que trata de decir. Sin embargo, el hombre siempre ha estado sometido al hombre. Por esto hemos ido de malo en peor continuamente, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender que tenemos que estar sometidos a Cristo. En Cristo, Él es todo. Cuando decimos todo, la iglesia, la familia, el que no deja todo y sigue a Cristo, no le pertenece, no es de Él. Necesitamos entender toda esta profundidad. Y esto quiere decir que Él tiene que ser, en primer lugar, sobre todas las cosas. Porque sin Él, ¿cómo podemos vivir en santidad? ¿Cómo podemos ser libres? Esto es lo que necesitamos entender en toda la profundidad, ¿verdad? Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice, ¿no es esto suficiente garantía? ¿A quién más necesitáis? ¿Hay alguien más que se puede interponer entre el hombre y Cristo? Necesitamos a alguien más y esto es lo que necesitamos entender, porque Cristo nos dice, todo el mundo, el hombre es igual, no hay que someterse a ningún hombre, ¿verdad? Y hay que entender esto en toda su profundidad, ¿verdad? Porque hay algunos que se enfada, pero yo no tengo problemas con estos, porque está claro que no tienen el espíritu, por eso no comprenden la realidad. La profunda realidad es que la sumisión tiene que ser a Cristo, caminar continuamente con Cristo. Y quien no entiende esta realidad es porque está desprovisto del espíritu. Y con aquellos que están desprovistos del espíritu, no tenemos, no tenemos nada que hacer, ¿verdad? Nada que hacer. Simplemente advertir, conéctese con el Espíritu. Cuando todos estamos conectados con el Espíritu, deberíamos de entender la verdad. Y no tendríamos ningún problema en entender todo lo que Cristo trata de decirnos. Por eso dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Entenderá toda la verdad en toda su profundidad, ¿verdad? Sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién es la luz de la vida? Pues nos lo dijo antes, yo soy la luz del mundo. Por lo tanto, el que me tiene a mí caminará en santidad. Eso es lo que trata de decir. Eso es lo que nos dijo de Enoc, ¿verdad? Y dice, es nuestro privilegio caminar así, estar conectados con Cristo. Esto es lo que en realidad trata de explicarnos, ¿verdad? Dice, ¿no es esto suficiente garantía? ¿No deberían estas palabras llenarnos de santa paz y alegría? Entendemos en toda la profundidad y la carga que este mensaje trae, ¿verdad? Y fijaos, dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿Qué es lo que tiene que hacer la última generación?
glorificar a Dios. ¿Cómo? Esta última generación está reconectada con el Espíritu. Eso es lo que trata de decirnos también cuando nos dice que acudimos a la boda del Cordero. Las 10 vírgenes también nos da esta lección. Llenan sus lámparas con aceite, con el Espíritu. Y es así como entran en la boda del Cordero. ¿Cómo es glorificado mi Padre? O sea, Dios, cuando estamos conectados con Cristo. Ahora entendéis, porque es ahí donde se demuestra que el hombre ha entendido, ha elegido, quiere estar conectado con el Espíritu y se resuelve la incógnita del cielo, que fue levantada por el enemigo, ¿verdad? Que su espíritu no es bueno. Pues esta última generación elige caminar y estar conectadas con Cristo. Acude a la boda del Cordero, reciben la plenitud y la confirmación de la aceptación del reino de Dios, y es cuando Cristo termina su obra y viene a llevarnos consigo mismo. ¿Entendéis la profundidad de este mensaje? ¿Verdad? Dice, en esto es glorificado mi Padre. Así es como la última generación glorificará a Dios, estando conectada con el Espíritu, conectada con el Espíritu, entendiendo la verdad, viviendo en santidad, ¿verdad? Caminando con Cristo. El camino de Maús también es esta lección, ¿verdad? ¿Cómo se santificaron aquellos? A través de la verdad. ¿Quién les dijo la verdad? ¿Quién les explicó la verdad? Cristo. ¿Qué pasó cuando llegaron a casa y se dieron cuenta? No tenían ni hambre ni nada. Fueron al mundo y ahí es cuando se cumple, hay toda una simbología aquí, es cuando se cumple la gran comisión también. ¿Qué es lo que hace la última generación cuando acude a la boda del Cordero y recibe la plenitud del Espíritu? Dan un mensaje al mundo, ¿verdad? Ahí se cumple en totalidad la gran comisión, ¿verdad? Llenos del Espíritu, proclaman al mundo y el mundo en aquel momento tiene la elección y cada uno elegirá. Desgraciadamente, necesitamos entender que elegirán mal, porque si no estás caminando con el Espíritu, no entiendes la verdad. Si no entiendes la verdad, ¿qué eliges? Lo que la mayoría del mundo hoy cree, que vive en libertad, que en este mundo puede haber un mundo mejor. Pero esto es falso. Hoy, más que nunca, deberíamos de entender la trampa en la cual hemos estado viviendo, ¿verdad? Fijaos lo que dice. En esto es glorificado mi Padre, dijo Cristo, en que deis mucho fruto. Así seréis mis discípulos. ¿Y cómo podemos dar fruto? Corintios 13. ¿Entendéis? Como el Padre me ha amado, como el Padre ha vivido en mí, ¿verdad? Así os he amado yo, así vivo yo en vosotros. Y permaneced en mi amor, permaneced en mi espíritu, ¿verdad? Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Qué quiere decir? Porque nosotros lo entendemos al revés. Nosotros tenemos que guardar los mandamientos para vivir en el Espíritu. Es falso. Tenemos que pedir el Espíritu para poder guardar los mandamientos. Eso es lo que quiere decir. Si guardáis mis mandamientos, si no elegís separaros de mí, ¿verdad? Permaneceréis en mi amor, permaneceréis en mi espíritu. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Cómo los guardo? Porque desde su nacimiento él vivió con el Espíritu. Él nunca pecó, ¿verdad? Y permanezco en su amor y permanezco en su Espíritu. Estas cosas os he dicho para que mi gozo permanezca en vosotros, para que mi espíritu permanezca en vosotros, y vuestro gozo y vuestro espíritu sea completo. ¿Cuándo? En la boda del Cordero. Esto necesitamos entender, queridos. Esta es la clave de toda la incógnita despertada, levantada por el enemigo en el cielo. Dice, el mayor pecado que podemos albergar es el pecado de la incredulidad. ¿Qué pasó con Adán en Edén? No creyó a Dios, desconfió de Dios, ¿verdad? Y de esta manera se separó de la gloria de Dios. ¿Cuál es el mayor pecado? Estar separado de Dios, no confiar en Dios. Este es el mayor pecado. Este es el pecado contra el Espíritu Santo, ¿verdad?
a Cristo mismo en realidad. Y es así como no glorificamos a Dios en realidad, ¿verdad? Cuando Dios nos envía estas verdades y nosotros dudamos, todavía confiamos en lo que alguien nos vendió sus verdades contaminadas, ¿verdad? Muchos dicen, no sé cómo ser un cristiano de la Biblia. Dice, es porque no recibes a Cristo como un Salvador que perdona los pecados, como un Salvador que nos une a Dios. Porque perdona los pecados, ¿y cuál fue la obra de Cristo? Reconectarnos con el Espíritu, ¿verdad? Después de no haber entendido su obra real, ¿verdad? Porque Él vino a liberarnos entonces, pero de nuevo no lo entendimos, pero no nos dejó desprovistos del Espíritu, ¿verdad? Sino que en Pentecostés nos puso este privilegio por delante de estar conectados con Él, de caminar con Él, ¿verdad? No nos dejó desprovistos. Por eso dice, es porque no recibes a Cristo como un Salvador que perdona los pecados, que nos une de nuevo al Espíritu. Por lo tanto, su experiencia está llena de inconsistencia e incredulidad, porque caminamos en Cristo. Cuando caminamos con Cristo entendemos estas verdades. Cuando caminamos en Cristo, vivimos en un mundo virtual, en una falsedad, en una trampa, ¿verdad? De un mundo que el enemigo dijo que él puede crear un mundo en donde podemos vivir sin la presencia de Dios, desconectados del Espíritu, ¿verdad? Dice, nadie puede tener alegría y paz si no recibe y obedece las palabras de Cristo. ¿Entendéis cómo estamos conectados con el Espíritu? Y ahora la clave es cuáles son las palabras de Cristo. Porque nosotros hoy decimos ciertas cosas, no, esto no es de Cristo, esto no es de Cristo. Y yo pregunto, la voz de medianoche, que no es un escrito está literal, sino que es un mensaje que viene en aquel instante. Viene Cristo, viene Cristo. ¿Lo aceptamos? Espero que podáis entender lo que quiero decir. En aquel momento se da un mensaje claro, viene Cristo. Y aquel momento es este momento, queridos, en realidad. Viene Cristo. ¿Estamos conectados con el Espíritu? ¿Estamos llenos del Espíritu? ¿Tenemos la fe que se necesita? Pues esto nos explicará ahora, mis queridos hermanos, porque necesitamos entender esta profunda realidad, ¿verdad? Nadie puede tener alegría y paz. El Espíritu, ¿cómo tenemos alegría y paz? A través del Espíritu, ¿verdad? Si no recibe y obedece las palabras de Cristo, ¿cuáles? Todas, en todo momento, incluido el último mensaje. ¿Entendéis? Incluido el grito de medianoche que se le da a las 10 vírgenes. Cristo viene, prepárense. Pero ¿quién escuchará? ¿Quién entenderá este mensaje? Las que se ha preparado, las que ha tenido cierta conexión con el Espíritu. ¿Y los demás? No lo entenderán, queridos. No lo entenderán. Y recuerden, en las 10 vírgenes no todas serán salvas. No todas serán salvas. Solo las que caminaron llenas del Espíritu, llenas de Cristo. ¿Cómo nos llenamos de Cristo? A través de la verdad. Es así como la verdad nos santifica. ¿Entendéis todas las claves? Pues necesitamos entender la verdad, porque esta verdad nos conduce a Cristo nuestra justicia, a entender que Él lo es todo para nosotros. Y cuando decimos Él lo es todo para nosotros, lo que estamos diciendo es que Cristo nos ha llenado con su mensaje, con su verdad, nos ha santificado porque nosotros no vivimos como este mundo. Y en este mundo, entiéndalo, vivimos en este mundo, pero no vivimos como en este mundo, sino que vivimos como en el reino de Dios. Por eso Cristo nos dijo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Quién es el reino de Dios? La presencia de Cristo.
Cuando estamos llenos de Cristo, ya estamos en el reino de Dios. No necesitamos nada más. Por eso digo una y otra vez, Cristo lo es todo para nosotros. Si tengo a Cristo, yo ya no pertenezco a este mundo. Yo ya soy en el reino de Dios, ¿verdad? Hay tanta implicación en todo esto. Por eso, en el día de la expiación todavía hay sangre para el pecador. Necesitamos entender muy, muy bien todo lo que significa justificación por la fe, ¿verdad? La profundidad de este mensaje. Dice, necesitamos las riquezas de la fe y del amor, del Espíritu, ¿verdad? Pero solo podemos obtenerlas entregando la voluntad a Cristo. ¿Y esto qué quiere decir? Dejando de vivir, de aceptar, de hacer las cosas como en este mundo, sino que poner a Cristo en el primer lugar. Cuando todavía tenemos deseos de este mundo, para este mundo, nuestra voluntad no ha sido entregada a Cristo. Cristo no tiene nada de este mundo en él. Eso es lo que dijo. Por lo tanto, en este templo o vive Cristo o vive un otro espíritu. No hay lugar de mediatintas. Y cuando en este templo vive Cristo, hay que entender cómo vivió Cristo. Y eso es lo que tratará de explicarnos, ¿verdad? Cuando Cristo vive en este templo, nosotros no queremos este mundo. Queremos salir de esta prisión, ¿verdad? De esta cárcel. Cuando tomamos al Salvador por su palabra y hacemos las cosas que son agradables a su vista, la unidad completa prevalecerá. ¿La unidad con quién? Con el Espíritu. Solamente así podemos estar unidos, cuando estamos unidos al Espíritu, porque Cristo en nosotros vive de una determinada manera, ¿verdad? No vive como este mundo. Y entonces es cuando entendemos la verdad, experimentamos la verdad y no hay disconformidad, ¿verdad? Nos parecemos cada vez más a nuestro líder, dice. Su carácter ha sido claramente revelado. Su carácter. ¿Quién era su carácter? No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que vive en mí, que habita en mí, ¿verdad? Se nos ha dicho claramente que debemos ser como Él. Nuestra consigna es avanzar. Avanzar hacia la luz de la vida significa la victoria. Cristo lo es todo para mí. Cristo nuestra justicia. ¿Entendéis? Vemos en nuestros corazones mucho que es oscuro y prohibitivo y hay mucho que no vemos en absoluto. Pero Dios es más grande que nuestros corazones, que nuestras mentes, es lo que quiere decir. Y Él conoce todas las cosas. No te lamentes de lo torcido de tu vida pasada, porque esto no trae fuerza, sino debilidad. Recordad, cuando estamos mirando para atrás, ya no estamos mirando a Cristo, ¿verdad? Estamos mirando otras cosas. Y esto quiere decir que el enemigo nos está trampeando de nuevo, ¿verdad? Nos está enseñando este mundo. Fue lo que fuera de este mundo, ¿verdad? No te lamentes de lo torcido de tu vida pasada, porque esto no trae fuerza sino debilidad. Dice, toda incredulidad es una deformidad moral. No es un carácter como el de Cristo, ¿verdad? Toda incredulidad es una deformidad moral. Y aquí tenemos que entender por qué Cristo decía cada vez que sanaba, porque hay que entender que, ¿qué significaba sanar? Era conectar al hombre consigo mismo. Dice, ¿qué es lo que decía? ¿Crees que yo puedo sanarte? ¿Lo crees? ¿Y esto qué significaba en esencia? ¿Crees que mi espíritu es bueno para ti? Esto es lo que simbólicamente trata de decirnos, queridos. ¿Crees que mi espíritu puede traer sanación, conexión con Dios, con el espíritu? ¿Crees que este es bueno para ti? ¿O crees al enemigo de este mundo que te dice que las medicinas, las soluciones de este mundo son suficientes para ti? ¿Crees que mi presencia te da santidad,
te da sanidad, te da alegría, paz y gozo. Esto significa en profundidad, queridos, y esto es lo que necesitamos entender. No necesitamos ninguna medicina de este mundo. La misma presencia de Cristo es sanidad, es santidad, es gozo y alegría. Dice, toda incredulidad es una deformidad moral. Al lamentar nuestro pasado, no hay bálsamo curativo, no hay presencia de Cristo, ¿verdad? Sino solo dolor y pecado, separación de Dios, es lo que trata de decirnos, que enferma y debilita el corazón, la mente. Esto es la incredulidad, dice. Así nos desanimamos más y más. ¿Qué es lo que quiere decir? Así nos separamos más y más de la presencia de Dios. Eso es lo que trata de decir. Nos adentramos más y más en la oscuridad. ¿No sería mejor mirar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué quiere decir quita el pecado del mundo? Quita la separación del hombre con Dios, sino que une a sí mismo al hombre y a través de sí mismo con la fuente de vida, con el Padre, ¿verdad? Eso es lo que trata de decirnos en profundidad. No sería mejor mirar al Cordero de Dios que quita la separación del hombre con Dios, que quita el pecado del mundo, porque ¿qué es pecado? Separación de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué quiere decir que quita el pecado del mundo? Que quita ese, ¿cómo lo digo yo? Ese agujero, esta separación del hombre con Dios, sí, sino que mirando a Cristo es el puente que une al hombre con Dios, ¿verdad? Y quita este pecado, quita esta separación de Dios. Espero que podáis entender lo que se trata de explicar, mis queridos. A veces busco palabras y no las encuentro. Lo siento, mi pobreza de vocabulario en español, ¿verdad? Un idioma que es tan rico, ¿verdad? Uno de los idiomas más ricos del mundo, en realidad. El rumano también, y hay más idiomas que son bastante ricos. Hay otros que son pobres en palabras, ¿verdad? Pero pido perdón por mis limitaciones, ¿verdad? Espero que podáis comprender esta profunda realidad y espero que podáis entender todo lo que trato de ayudaros a comprender, mis queridos hermanos, lo que Dios me revela a mí y yo trato de revelaros a vosotros, ¿verdad? Porque este es nuestro deber, esta es nuestra tarea, ¿verdad? La gran comisión. Revelar a Cristo al mundo. Cristo nuestra justicia, este es el último mensaje. Esto es lo que tenemos que traer y que hacer. Fijaos, dice, la incredulidad deshonra mucho a Dios, no glorifica. Cuando desconfiamos de Dios, lo mismo que Adán hizo en Edén, ¿verdad? Esto deshonra a Dios. Dice, nuestra falta de fe nos está reteniendo preciosas bendiciones que penden sobre nosotros y que Dios quiere que recibamos, apreciemos. ¿Y esto qué quiere decir? Que nos tiene separados de su espíritu, porque no le creemos. No le creemos, no entendemos la verdad, no entendemos cuál es el fondo del asunto, la incógnita levantada del enemigo de Dios y qué es lo que Cristo en verdad vino a hacer, a reconectar al hombre con Dios. Si practicamos la palabra, dice, seremos perfectos en aquel que es nuestra justicia. ¿Qué es lo que quiere decir si practicamos la palabra? Si no elegimos separarnos de Dios deliberadamente, porque esto es pecado, queridos. Esto es pecado. Nosotros solo podemos obedecer la palabra de Dios cuando estamos conectados con el Espíritu, cuando entendemos este mecanismo, cómo funciona el reino de Dios. Por lo tanto, cuando estamos conectados con el Espíritu, vivimos en santidad. Y Él dice, si no elegimos deliberadamente desobedecer, desconfiar, que esto es lo que nos dijo antes, la incredulidad deshonra mucho a Dios. ¿Cómo no creemos a Dios? Cuando elegimos pecar, ¿y por qué elegimos pecar? Porque nos gusta algo de este mundo, ¿verdad? Esto es pecado. Cristo dijo, no hay nada de este mundo en mí. ¿Quién habitaba en él? El reino de Dios, la misma presencia del Padre, ¿verdad? Por lo tanto, ¿por qué elegimos nosotros separarnos de Dios? Porque aún nos gusta este mundo, ¿verdad? Aún nos gusta este mundo. Por eso nos dice, si practicamos la palabra, si vivimos en verdad en Cristo,
seremos perfectos en aquel que es nuestra justicia. Es decir, su misma presencia en nosotros nos hace vivir en santidad. Odiaremos todo aquello que no es de Dios, que no es la voluntad de Dios, de manera natural. No es porque yo me esfuerzo a obedecer no sé qué. No es eso, queridos. Por eso no entendimos la justificación por la fe, que es la misma presencia de Cristo en mí el que me hace vivir de manera natural la palabra, la verdad. Vivo en santidad. Es así como Enoch caminó con Cristo y vivió en santidad. Se perfeccionó día tras día, ¿verdad? Entendió la verdad. Si la palabra dice, es creída por nosotros, y fijaos cómo lo pone, si la palabra letra grande no la pongo yo así, está en original. Si la palabra, ¿quién es la palabra? Cristo mismo. ¿Entendéis el mecanismo? ¿Entendéis la profundidad de este mensaje? Si la palabra es creída por nosotros, si nosotros aceptamos a Cristo como el todo para mí, ¿verdad? Dice, sobriamente, mansamente, si es recibida y apropiada, nos dará una experiencia preciosa. ¿Entendéis qué tremendo es este mensaje, queridos? No tengo palabras para poder expresaros la profundidad y la riqueza que este párrafo tiene dentro. La misma presencia de Cristo en mí me hace vivir en santidad. No tengo que esforzarme yo de nada. Lo único que necesito es no elegir deliberadamente separarme de Él. Y Él lo es todo. Él obra en mí aquello que yo no puedo. Esto es lo que me trata de decir este mensaje, queridos. Y necesitamos entenderlo. La última generación necesita glorificar a Dios. ¿Cómo? Justo lo que nos está diciendo aquí. Si practicamos la palabra, si estamos conectados con Cristo, seremos perfectos en aquel que es nuestra justicia. ¿Entendéis el mensaje Cristo nuestra justicia? Dice, si la palabra, si Cristo es creído por nosotros, sobriamente, mansamente, si es recibido y apropiado, nos dará una experiencia preciosa. ¿Qué experiencia? Vivir en santidad, de manera natural, que nos hará sabios para la salvación. Pero al igual que los hijos de Israel, corremos el peligro de dejarnos llevar por un espíritu de incredulidad y de murmuración. No podemos. Pecamos hasta que Cristo viene. ¿Qué es lo que tratamos de decir en realidad? No confiamos en Cristo. No creemos a Cristo que nos puede hacer vivir en santidad. No le creemos. Este es el pecado, el único pecado. No le creemos. Espero que podáis entender por qué nuestra experiencia desgraciada, por qué 1888 y cuál es la profunda lección de aquella experiencia, ¿verdad? Espero que podáis entender, mis queridos hermanos. Dice, el fruto de la justicia es la tranquilidad y la seguridad para siempre. Si hubiéramos ejercido más fe, si hubiéramos confiado menos en nuestra propia sabiduría, ¿verdad? Dios habría manifestado su poder en los corazones humanos. Y fijaos cómo de lejos estamos de Dios. Porque fijaos lo que nos dice aquí. Dice, estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes. Y si beben algo mortal, no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Cómo de lejos estamos de Cristo? ¿Entendéis, queridos? ¿Es esta nuestra experiencia? Es la fe, una fe activa, la que hace que la promesa de gracia tenga algún valor. ¿Cómo de lejos estamos de Cristo? ¿Podéis entender, queridos? Pues esto es lo que la última generación experimentará, queridos. Esto es lo que la última generación experimentará. Dice, hemos ido perdiendo la fe en lugar de aumentarla. La experiencia de los apóstoles, ¿verdad? En lugar de aumentarla, hemos ido perdiendo la fe. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de la verdad, nos hemos alejado de Cristo. Y esta es la experiencia de todas las iglesias, lo que
lo que en el fondo trata de revelarnos el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Hasta la última generación, hasta la última iglesia, por decirlo de alguna manera. Y esta es la experiencia de 1888. Rechazar el último mensaje, Cristo nuestra justicia, ¿qué es lo que ha hecho? Nos ha separado de Dios. Esta es la auténtica realidad. La presencia del Espíritu estaba en medio de ellos, ¿verdad? La profeta es la demostración. ¿Qué ha pasado? Se han ido alejando más y más hasta que rechazaron a Cristo en 1888, ¿verdad? Y esta última generación necesita entender esta profunda realidad. Estar conectados con Cristo, caminar con Cristo, esta es nuestra mayor necesidad. Dice, es la fe una fe activa la que hace que la promesa de gracia tenga algún valor. Esta sería la demostración de que estamos conectados con Cristo, que estamos caminando con Cristo. Dice, hemos ido perdiendo la fe en lugar de aumentarla. Nuestra falta de fe es la razón por la que no hemos visto más del poder de Dios. ¿Entendéis nuestra realidad? Ejercemos más fe en nuestro propio trabajo que en el trabajo de Dios por nosotros. ¿Y por qué no confiamos en Dios? Porque nos hemos alejado del Espíritu. Y por eso confiamos más en nuestras obras que en Cristo. ¿Qué es lo que ha hecho la iglesia? Ahora entendéis por qué tanto mensaje contra los maestros y contra la iglesia en el sentido de que camina sin el Espíritu. Ahora podemos entender cuál es la profunda realidad que nos hemos sometido al hombre, tenemos más fe en nuestro propio trabajo, en lo que la iglesia hace, y estamos desprovistos de Cristo, no caminamos con Cristo, porque no le elegimos a Él, sino que por medio pusimos al hombre, la obra del hombre, la iglesia, a los maestros, y hemos dejado de un lado a Cristo, mi Dios personal, mi salvación, mi justicia. Esta es la profunda realidad, queridos, y desgraciada al mismo tiempo, ¿verdad? Dice, un gran maestro del cielo visitó nuestro mundo. Su nombre es Jesucristo. Dice, Él es el Señor, nuestra justicia. Nadie más. No necesitamos ningún tipo de intermediación, ningún tipo. Los maestros solamente eran ministradores de la palabra. Y ahora deberíamos de entender dónde nos llevaron. 1888 y toda la experiencia previa. ¿Dónde nos llevaron los maestros? ¿En cuáles confiamos? ¿Dónde los llevó a los judíos? Necesitamos entender esta profunda realidad, queridos, porque no se trata de hablar en contra de nadie, sino despertar. Cristo viene. Estamos llenos del Espíritu. Estamos conectados con Él. Allí reside la clave. Y hasta que no entendemos esta realidad, pereceremos, queridos. Por eso nos pasa lo que nos pasa. Por eso somos incapaces de entender los tiempos y los eventos que ocurren. Apenas hay un puñado de personas aquí y allá que se dan cuenta de la realidad y con valentía levantan la voz, advirtiendo al pueblo de Dios de su apostasía. Y el pueblo de Dios no entiende. ¿Y por qué no entiende? Porque el Señor no es su justicia, es la iglesia, sus maestros y otras cosas. El día que el pueblo de Dios hace de Cristo su justicia en todo, entenderá. Mientras tanto, estamos separados de Dios. Fue visitado por el príncipe de las tinieblas y fue tentado en todo como nosotros. Llegó hasta lo más profundo de la aflicción humana y todos los que lleven sus penas a él, como alguien que puede conmoverse con los sentimientos de sus dolencias, dice, recibirán el aceite
y el vino de la consolación. ¿Recibirán qué? Primero el Espíritu. ¿Y qué es el vino? La enseñanza, la verdad, la bendita esperanza de la consolación, de la salvación. ¿Pero cuándo? Solamente cuando recibirán el aceite. ¿Qué viene a el grito de medianoche de la parábola de las 10 vírgenes? ¿Qué viene a decir? Llénense de Cristo, llenen sus vasijas del Espíritu. ¿Qué nos dice aquí? Cuando recibirán el aceite y el vino de la consolación. Necesitamos entender bien los procesos, cómo funciona Dios. Perdonad. Y todos los que lleven sus penas a Él como alguien que puede conmoverse con los sentimientos de sus dolencias, recibirán el aceite y el vino de la consolación. Sabrán por experiencia que Cristo es su Salvador personal. ¿Ahora entendéis lo que nos está diciendo? Sabrán por experiencia que Cristo es su Salvador personal. Tendrán una experiencia diferente, queridos. El que consuela a los abatidos. Creo que me deja la voz. El que venda a los corazones rotos. Esta experiencia crece a medida que ellos, a su vez, imparten lo que han recibido. Y aquí hay un principio, queridos. Dice, esta experiencia crece a medida que ellos, a su vez, imparten lo que han recibido. ¿Entendéis por qué os digo yo siempre, salid? ¿Habéis entendido la verdad? Salgan a proclamar. Cristo es nuestra justicia. Él es todo lo que necesitamos. Nada más. Si Cristo habita aquí, yo vivo en santidad de manera natural. En esto tenemos que confiar. Allí reside la clave. Esto es lo que dijo el enemigo, que no es bueno, que no somos libres. Y esto es lo que necesitamos entender, que la misma presencia de Cristo en este templo me hace vivir en santidad, en conformidad con el carácter de Dios. Esta es la lección suprema que Cristo vino a revelarnos. Y esto es lo que necesitamos entender. Si no entendemos, no aceptamos esta profunda realidad, no entraremos en el reino de Dios, porque nos equivocaremos otra vez en elegir. Lo haremos mal, ¿verdad? Esta experiencia crece a medida que ellos, a su vez, imparten lo que han recibido. Dice, Cristo se forma en su interior la esperanza de gloria. Es decir, nos estamos llenando de Cristo, de aceite. Ahora comprendéis, Él es hecho para ellos sabiduría. ¿Entendéis la profundidad que quiere decir esto? Es Él que me guía en todo momento. Es Él que me ayuda a elegir. Es Él que vive. No vivo yo, como diría el apóstol, ¿verdad? Él es hecho para ellos sabiduría, justicia, santificación y redención. ¿Ahora entendéis la plenitud del mensaje? ¿Ahora entendéis Cristo lo es todo para mí? ¿Quién me hace obedecer? ¿Quién me hace vivir en santidad? ¿Cómo viviré yo en perfecta armonía con el carácter de Dios? Cuando Cristo se forma en mi interior, la esperanza de gloria, dice, me lleva a la boda del Cordero, me llena y luego recibiré la promesa, ¿verdad? El reino, ¿no? Pueden decir, sé en quien he creído, una confianza total y completa. Espero que podáis entender todo este mensaje, mis queridos hermanos. Tiene una profundidad tremenda. Os invito, estudienlo, estudienlo. No lo lean, estudienlo. Traten de entender. ¿Qué pensáis de Cristo? ¿Qué es Él para ti personalmente? Dice. ¿Qué es Cristo para mí? Y si no llego a la conclusión que Él lo es todo, todo, estoy equivocado.
Si no llego a esta conclusión, estoy equivocado. Aún no estoy conectado con Cristo. Dice, ¿está tu fe centrada en Él como tu redentor? ¿Entendéis lo que nos trata de decir? ¿Estás tú confiando plenamente en Cristo, que si Cristo está en ti, tu vida es otra? ¿Crees que te salva del pecado? ¿Crees que es capaz de unirte a Dios? Eso es lo que trata de decir. Que te imputa su justicia, que te conecta con el Padre. ¿Qué mensaje más profundo, queridos? ¿Qué mensaje más profundo? La fe es la sustancia, dice. ¿Qué quiere decir? La fe es la presencia del Padre a través de Cristo. Este es el Espíritu. Recordad cuando la sierva decía, ¿quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo. ¿Qué nos dice aquí? La fe es la sustancia. ¿Qué sustancia? La presencia de Dios. Esta es la fe. Dice, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. ¿Qué quiere decir? Cristo mi justicia. Él lo es todo para mí. Él es el que me conecta con la fuente de vida, con esta experiencia total y completa. La fe tiene como resultado el conocimiento espiritual, dice. Espiritual, conocimiento espiritual. ¿Qué quiere decir? La fe es el resultado de estar unido a Dios. Por la fe se nos anima a agarrar aún más, porque contemplamos a Dios en la promesa, en el Espíritu, ¿verdad? Y nos armamos de estabilidad. El verdadero cristiano sabe en quién cree. Tiene la evidencia de las cosas que no se ven y a esto le sigue un conocimiento que es regenerador, sobrecogedor. ¿Qué es lo que trata de decir? Él experimenta el reino aquí y ahora. Por eso dice, tiene la evidencia de las cosas que no se ven. Él vive como en el reino de Dios ya. Y a esto le sigue un conocimiento que es regenerador, sobrecogedor. Entiende cómo se vive en el reino de Dios, porque ya lo experimenta, ¿verdad? Esto puede no ser creído por los escépticos. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que mucha gente escuche este mensaje y no lo entiende. La pregunta ¿por qué? Porque le falta esta experiencia. Les falta estar conectados de verdad a Cristo. Por eso no entienden. Sin el Espíritu no hay forma de entender esto. Pero no es para el receptor ninguna especulación, ninguna mera teoría. Es una experiencia, es una realidad. El Evangelio le ofrece un remedio para los desórdenes morales que el pecado ha causado. Y esta es la experiencia a la cual nos invita Dios a través de Cristo, ¿verdad? No se limita a leer la Biblia, sino que la experimenta, dice. ¿Entendéis cuál es la profunda invitación? ¿Qué significa Cristo nuestra justicia? No se limita a oír hablar de la justicia de Cristo. Por la fe ha abierto las ventanas de su alma al sol de justicia. Los escépticos pueden retroceder y argumentar la imposibilidad del remedio que ha tomado. ¿Y de qué está hablando? De la experiencia de 1888. Rechazaron creer esto porque creyeron que se les rompe la iglesia, que se van a quedar sin iglesia. La pregunta es, y deberíamos de darnos cuenta, ¿en quién depositamos nosotros la confianza? ¿En la iglesia? ¿En la orden eclesiástica? ¿Y a quién rechazamos? A Cristo nuestra justicia. ¿Ahora entendéis? Los escépticos pueden retroceder y argumentar la imposibilidad del remedio que ha tomado, pero sus palabras no son nada para él contra la experiencia. Para él es una cuestión de conocimiento. El hombre creyente, aunque sea inculto, tiene un conocimiento que no se le puede arrebatar.
El que confía implícitamente en su Salvador encuentra la puerta del cielo entreabierta e inundada de gloria desde el trono de Dios. El que confía, el que cree, el que camina con Cristo, será conectado, tendrá una experiencia diferente. Serán raros para este mundo. Ellos no caminan como los que caminan en este mundo. Espero y deseo de toda mi alma, mis queridos hermanos, que esta sea nuestra experiencia, que estemos conectados con Cristo, que caminemos con Cristo, que proclamemos su mensaje, porque el mundo necesita entrar por esta puerta entreabierta, que es Cristo mismo. Cristo, nuestra justicia. Espero, mis queridos hermanos, que este mensaje os sea de provecho. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender esta profundidad de su mensaje y que tomemos la decisión correcta, elegirle a Él, caminar con Él, tener esta experiencia profunda para poder acudir a la boda del Cordero, para poder entrar en el reino de Dios. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús.